Hola, saludos. Mi nombre es Aima Montaño, ingeniero en geociencias, especialista en calidad ambiental y con un diplomado en paleontología de rescate. Bien, vamos a comenzar este nuevo año con algunas que otras clasecitas que ya me habían pedido el año pasado y no lo habíamos podido hacer. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad sobre la formación del petróleo. En dónde se da, por qué Venezuela tiene esas condiciones tan hermosas de haber originado ese petróleo que tenemos. Porque en algunas partes se han dado, en algunos puntos geográficos se dan y en otros puntos geográficos no se dan. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esa clasecita de la formación de los hidrocarburos. ¿Qué significa la palabra petróleo? Petróleo literalmente significa piedra de aceite. Su etimología es prácticamente mixta, de origen grecolatino. Petra significa piedra y oleum significa aceite. Petroleum fue utilizado como término común por primera vez por un geólogo alemán, quien tiene el indiscutido mérito de haber sido el primer hombre de ciencia que expuso la importancia del petróleo en un momento dado, en el siglo XVI. La humanidad no se imaginaba ni siquiera los amplísimos usos y la importancia que iba a tener este aceite en la humanidad. Bien, hay algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque prácticamente a veces los términos se confunden y le dan un sinónimo entre lo que significa petróleo e hidrocarburos. Técnicamente no es lo mismo, ¿no? Hidrocarburos son compuestos químicos puros, formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Son prácticamente los ingredientes básicos del hidrocarburo, pero el petróleo es una mezcla compleja y natural. Es como una sopa espesa que contiene muchísimos tipos de hidrocarburos diferentes. Además, también contienen algunos elementos como azufre, nitrógeno y otros elementos. Entonces, el hidrocarburo es, por decirlo así, la molécula química, y el petróleo es el recurso natural que contiene todas juntas, ¿no? Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Todo el mundo muchas veces dice petróleo e hidrocarburos, pero técnicamente es diferente. ¿Okay? La molécula química es lo que uno llama hidrocarburo y el petróleo es el recurso natural que contiene a todas ellas juntas. Otro término que también quisiera aclarar es el por qué se le llaman combustibles fósiles. Son principalmente por su origen y por el tiempo geológico que tardaron en formarse. A diferencia de lo que muchos creen, el petróleo no proviene de los dinosaurios, sino mayoritariamente de restos de organismos microscópicos como algas y plantas que vivieron hace millones de años, en eras geológicas pasadas. ¿Okay? Cuando estos organismos murieron, sus restos quedaron atrapados, enterrados bajo la capa de sedimentos como arena y lodo en los fondos de los océanos. Entonces, con el paso de millones de años, ocurrieron ciertas circunstancias geológicas como falta de oxígeno que evitó que se pudrieran por completo. Esto fue un elemento importantísimo en la formación de este hidrocarburo, de este petróleo. ¿Okay? Falta de oxígeno en esos fondos oceánicos, una presión extrema con el peso de las capas superiores que comprimió esos restos y por supuesto un calor, temperatura en el interior de la Tierra que cocinó esa materia orgánica hasta transformarla químicamente en petróleo. Entonces se llama así fósil porque la energía que usamos hoy, cuando se quema el carbón, el gas o el petróleo, es literalmente energía solar almacenada en restos orgánicos antiguos.
que pasaron por un proceso de transformación similar al de un fósil. Entonces por eso es que se le llaman así, pues. Por eso es que ese término de combustible fósil. Muchos me hacen la pregunta de que el por qué hay petróleo en unos lugares geográficos y en otros no. Pues eso no es cuestión de suerte, es que se hayan cumplido ciertas condiciones específicas geológicamente hablando al mismo tiempo. Y algunos países pues tuvieron esa oportunidad, como Venezuela, de tener esos requisitos, como por ejemplo, tiene que haber una roca madre, una roca origen, una zona con gran acumulación de materia orgánica en antiguos mares o lagos, donde esos organismos quedaron atrapados en las rocas sedimentarias. Entonces eso es importante, que esa acumulación de materia orgánica estuviera allí, que hubiese presión y calor posterior a que se hayan acumulado esos organismos, y que esa presión y calor por la gran cantidad de materia de rocas que se fueron acumulando una encima de otra, pues originó una presión y un calor. La roca madre debe hundirse a una profundidad exacta para poder originar esa cocción. Si está muy fría, se queda como un querógeno, como una materia orgánica sólida. Pero si se calienta demasiado, el petróleo se quema y se convierte solo en gas metano. Entonces, tiene que tener una profundidad exacta con un calor y una presión exacta, porque si no, no se da. Que hubiese una roca almacén, no una roca madre, sino una roca almacén, donde ese petróleo, que es liviano, tienda a subir y encontrarse con una roca más porosa por encima, como una arenisca, para que pueda absorberlo y guardarlo en sus poros. Y por supuesto una roca sello que impida que ese petróleo pues se salga a la superficie y se evapore. Y una trampa geológica es una estructura en la tierra que tiene una forma que permita encerrar ese petróleo en un lugar, evitando que se mueva lateralmente. Entonces esas son las condiciones que deberían de tener para poder originarse el petróleo. Hay ciertos lugares que tuvieron esas condiciones geológicas y hay otros lugares que no tuvieron esas condiciones geológicas. Y eso va en función de los procesos tectónicos y de los procesos sedimentológicos, el tiempo geológico, la cantidad de organismos que había y bueno, y todas esas condiciones que han tenido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre roca madre y roca almacén, como se los acabo de explicar? Vamos a explicarlo de una forma muy pero muy sencilla. La roca madre, vamos a imaginarnos que es la cocina. Es la roca donde se fabrica el petróleo. Es una roca oscura, apretada, que tiene muchos restos de plantas y animalitos chiquiticos, diminutos, que se están cocinando con el calor de la tierra. ¿Cuál es la función? Crear el petróleo. Y la roca almacén es una roca que tiene huequitos, poros muy chiquiticos, pero que si fuera una esponja o un montón de terrones de azúcar, ella absorbería todo ese petróleo metiéndose allí entre esos huequitos. Como el petróleo liviano viaja desde la cocina hasta esta roca para quedarse guardado ahí. ¿Cuál es la función? Guardar el petróleo en esos huequitos, en esa roca almacén, que es una roca que tiene muchos poros. Esos poros son esos huequitos que les estoy hablando, como si fuera una esponja. ¿Ok? Entonces, la roca madre es el petróleo que nace allí. O sea, el petróleo nace allí en la roca madre, y la roca almacén es donde se hospeda para que nosotros podamos entonces después en un futuro, nosotros los geólogos, pues sacarlo de ese tipo de rocas en donde queda almacenado. Entonces son dos cosas completamente diferentes en cuanto a la terminología de roca madre y roca almacén. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en la industria petrolera, en un sistema petrolero, para que se pueda entender cuáles son esos elementos principales que debe tener el petróleo. ¿Okay? Ese es un sistema petrolero y allí pues se identifican
esos elementos: roca madre, roca reservorio, roca sello, las trampas, la generación, la migración, que es hacia donde ella pues se va a desplazar, y la acumulación. Bien, otras preguntas que siempre me hacen es la diferencia entre lo que es el petróleo liviano y el petróleo pesado. Vamos a explicarlo de una forma un poquito pues más coloquial, ¿no? El petróleo delgadito fluye muy rápido. Si se pone en un vaso y se mueve fácil. Y el color obviamente es más clarito. ¿Por qué es bueno? Es muy fácil de sacar del suelo porque resbala rápido por los tubos cuando se está sacando. Entonces por eso es que es liviano. De aquí es que sale la gasolina para los autos. El pesado pues es como si vieras una miel, ¿okay? El liviano es como si de repente vieras refresco o agua, mientras que el pesado es como si fuera una miel. Este petróleo pesado es muy espeso, es pegajoso, se mueve muy lento. El color obviamente es más negro. ¿Y por qué es difícil? Porque es muy espeso. Entonces cuesta mucho trabajo sacarlo de la tierra. A veces hay que calentarlo para que se mueva. Entonces de aquí es donde sale más que todo el asfalto para las calles. Entonces en cuestiones así de poder diferenciarlo, bueno, el liviano es más rápido, fluye fácil y da mucha energía para los carros, por decirlo así, para que se pueda entender. El pesado es lento, es pegajoso y se usa más que todo para cosas sólidas como el pavimento. Entonces esas son las diferencias entre el petróleo pesado y el petróleo liviano, en donde por supuesto se requiere para que el petróleo sea pesado algún tipo de ensayo o de técnica para poderlo pasar a liviano. Entonces eso cuesta mucho, es mucho dinero. Y por eso es que es más tentativo el petróleo liviano que el petróleo pesado. Bien, espero tus comentarios, dale like, comenta, comparte, interactúa a través de esta plataforma para que podamos entonces hacer la clase un poquito más amena. Toda duda que tengas, pues hazla por acá. Y si quieres tener algún tipo de información extra, pues la hacemos por acá, no hay problema por eso. Fue algo sencillo, rápido, concreto, porque más que todo me lo pidieron para unos chicos de primaria y bueno, no podría ahondar mucho, pero quise hacerlo de tal forma que se pudiera entender. Así que bueno, muchas gracias por todo. Nos volveremos a ver en otra ocasión con otro tema de índole geocientífico y espero tus comentarios.